buenas noches a todos, mejor dicho, a este nuevo capítulo de su podcast, Conversando con, este, pudimos hacer un gran contacto con un gran abogado, Leoncio Landáez, que realmente, bueno, de verdad ya tenía tiempo ya visteando que esto debía yo traerlo al podcast, este tema tan importante. Uno, porque soy abogado y dos, porque creo muy importante hablarle a esa comunidad de jóvenes y no tan jóvenes en el ejercicio que bueno, que creo que el trabajo que yo he venido viendo de Leoncio, creo que es bastante importante. Así que, Leoncio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, bienvenido a este capítulo número 13 del podcast Conversando con. No, agradecido contigo, Luis, de esta invitación. No eres el único, yo también he seguido tu trabajo. Eres un muchacho, pero permíteme decirte que eres un muchacho, Gracias. aunque 18, 20 y 25 no tienes, No, no, pero, ya hemos pasado por ahí, ya eso lo por pasamos atrás. ahí, pero eres un muchacho bien dinámico, bien activo. Creo que eres digno modelo de esta nueva generación, de esta nueva camada de profesionales del derecho. Gracias, gracias. Así que no, más bien agradecido yo con la invitación y siempre, siempre, cada vez que recibo invitaciones bien sea para dictar una charla, un taller, un congreso, una conferencia, una entrevista, muchas veces, y eso es algo que me ha costado, aprendo a decir que no cuando en verdad no me gusta el ambiente o la dinámica, pero en tu caso, pues no dudé en decirte que sí, así que con mucho orgullo acá estoy, Luis. Siéntete en la libertad de expresarte como tú mejor quieras. El podcast nosotros lo hemos sacado de esa círculo, de ese cuadrado de entrevista, de preguntarte, dime y encerrarlo, sino es amplio y de verdad que es muy interesante. Y tú sabes que me hizo mucho, pensaba mucho el tema de que le digo doctor, no le digo doctor, colega, ¿cómo le digo? Porque y me hace recordar, y me da risa, me hace recordar a un gran amigo, Andrés, saludo Andrés, si llegas a ver el podcast, que él, cuando se graduó, él hizo todo su proceso, él hizo todo para que llegara a ser doctor como tal. Y la gente no le decía doctor, la gente le decía señor, mira tú, y él le decía, claro, fuera mucha gente a veces no le gusta que te digan doctor, ¿me entiendes? Sino que, mira, no, trátame como de tú a tú. Pero él en caso decía, no, 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 mira, dime doctor, porque tú no sabes lo que yo me sudé, tú no sabes lo que yo sufrí. Todo el proceso de estudiar, de prepararme para que, cóchale, por lo menos tengan la dicha de que me digan doctor. Entonces, eso me sorprende porque a muchos no les gusta, a otros sí. Y bueno, eso es un caso bueno, más que todo aquí en Venezuela, que eso se da de esa manera. Hay unos que no tienen el doctorado, le dicen doctor y bueno, tú te imaginarás. Pero en base a esto, eh, el tema del ejercicio del derecho, que yo lo veo bastante, bueno, no sé si existe mucha dinámica, ¿no? Y yo para poder conversar con las personas que vienen que voy a grabar el podcast, tengo que investigarlo, ver las redes sociales, porque las redes sociales en estos días lo estaba conversando, son el diario, son la biografía de la gente, de lo que hace el día a día, y veo que tú estás muy activo en el tema del ejercicio del derecho, y en eso yo quería hablarte, yo quería preguntarte, ¿cómo crees que se encuentra hoy el ejercicio del derecho, por lo menos en Venezuela? O sea, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Pues cada quien tiene sus opiniones, pero dime tu óptica del ejercicio hoy en día en nuestro país. Perfecto, Luis. Mira, bueno, hay dos temas en tu introducción y me gustaría abordar las dos, ¿no? El primero es Claro, el tema de los títulos. Sí, es un sí, tema, es un tema bastante, a veces cómico, a veces, pero fíjate, mi posición en lo particular, a ver, en realidad en Latinoamérica, tal como tú lo dijiste, especialmente en Venezuela, todo lo que es médicos, veterinarios, odontólogos, abogados, me limito a esos, quizás uno o dos más. Pues sí, le dicen, está la costumbre de decirles doctor, ¿no? Es mera costumbre en realidad. claro, claro. Y sí, pues aquellos que hemos sufrido un doctorado y esos avatares, pues a veces nos gustan que nos digan.
Sí. Pero, a ver, indistintamente de que se tenga o no tenga el doctorado, que por cierto, el mío no lo he terminado, estoy en tesis, atención, ese tema es bastante cómico y algo que no se aborda, y algo que yo quería traer a colación, algo que no se aborda es que en Venezuela, en particular, nuestro Código Penal tipifica la usurpación de títulos. Correcto. Entonces, una cosa muy distinta es que al médico, al abogado, al veterinario, al odontólogo le digan doctor y que se dejen de decir doctor. Y otra cosa es que la persona, el profesional, se identifique como Por tal, supuesto, por supuesto. que se ponga en el portanombre el doctor, o que ponga las tarjeticas de presentación el doctor. Ya y eso es algo mucho más delicado. O sea, ya el Mm, tema no es que si te gusta que te lo digan o no te lo digan, si lo tienes o no lo tienes, porque al exacto. final no depende de ti, ¿no? El Código Civil es muy Sí, claro, sí. el Código Civil es muy claro, no, y eso me lo enseñó mi tío Alejandro Sue, de estudiante. Me decía, es nula toda obligación que depende de un tercero. Entonces, si un tercero te puede llamar, te llama doctor, pues ese es el tercero que te llama doctor. Claro, por supuesto. Pero ya que uno se haga llamar, y sobre todo se identifica en blanco y negro, en papel, en tarjetas de presentación, en Sí, documentos, ya es algo más delicado. Pero bueno, en realidad yo creo que el tema de los estudios, indistintamente de los títulos, y esto valga para esta audiencia que tú tienes de profesionales en el ejercicio, yo creo que es muy nutritivo. El abogado, sonará cliché, pero el abogado nunca para de estudiar, ¿no? A veces me correcto. dicen, bueno, yo hago la última especialización que hice, entonces que le hice en Caracas, tenía que dejar lunes y miércoles a las 7 a las 5 de la mañana, porque tenía clase a las 7. Entonces, pero ¿por qué no haces otra especialización si ya tú tienes como tres? Bueno, no sabes todo lo que aprendí, y sobre todo no sabes todas las relaciones que hice con mis compañeros de Correcto. estudio, ¿no? Y de ahí salieron Correcto. muchos negocios, de ahí salieron muchos casos, muchas alianzas. Entonces, y aparte, bueno, en una universidad prestigiosa donde tienes profesores que han sido magistrados, embajadores, árbitros, etcétera, como que te nutre mucho, ¿no? Entonces, Ujú. al final, indistintamente del título que se esté buscando, máster, especialista, doctor, yo creo que más que todo es nutrirse y siempre estar investigando porque Y aprovechar también esas oportunidades, ¿no? sin duda, sin duda. Mira, yo creo que yo he sido bien bendecido en mi vida. Yo he aprovechado inclusive haber estudiado humanidades. Imagínate. Y te comento, lamentablemente en nuestro sistema educativo ya eliminaron eso, pero te comento dos anécdotas muy particulares. Bueno, la primera fue que cuando llego a primer año en la Facultad de Derecho de la Carabobo me da clase nada más y nada menos que el maestro Joaquín Alvarado, Imagínate. y sus clases de derecho romano eran no la mitad, yo creo que tres cuartas partes en latín y una cuarta parte en español, ¿no? En castellano. Eso parecía más una misa. Entonces, quizás no, y yo un muchacho de 17 años, yo quizás no entendía todo lo que decía, pero te puedo asegurar que entendía más que mis compañeros, porque yo venía de Claro, estudiar 2 años en humanidades latín, ¿no? Entonces, claro, claro. también me sirvió el tema de filosofía, 2 años estudiando filosofía en humanidades, y después en tercer año, no solo que salí muy bien en la materia con mi profe Belén de Girón, decana en ese momento, sino que luego fui preparador de la materia, porque te Ujú. traía una base de filosofía. Y la última anécdota, Luis, siendo yo presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, recibimos a quien hasta hace poco fue embajador de Francia en Venezuela, a Guillaume Nadal. No recuerdo bien el nombre, discúlpenme, pero un excelente embajador francés que tuvimos en Venezuela durante muchos años, ¿no? Muy extremadamente defensor de la democracia y sobre todo Ujú. de la cultura, y precisamente lo invitamos porque era una semana Cruz 10. Pero para resumir el cuento, recuerdo que no solo lo recibimos a casa llena, sino que, bueno, empezando el acto, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, perfecto, y luego el himno francés, ¿no? Que es la marsellesa. Bueno, Claro. yo parado al lado del embajador Nadal, entonces empieza el himno y yo empiezo a cantarlo, a los enfants de la patrie, el Uruguay. Pero ¿dónde lo aprendí? Lo aprendí estudiando francés en mi cuarto o Claro. quinto año de humanidades, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, se aprovecha, se aprovecha. Estar sentado en un pupitre no solo es calentar el pupitre, no solo es aprender de los libros, no solo es Exacto. aprender de lo que te dice el profesor, sino es sacarle el mayor provecho posible en relaciones, en capital relacional, en entendimiento, en cultura general y entre muchas otras Mm, cosas, Luis. Lo segundo que me preguntas, mira, ¿cómo está el ejercicio del derecho? Wow. Eh, una pregunta difícil, ¿no? Una pregunta difícil. Creo que claro. lamentablemente en los últimos años el, el- digamos que el ordenamiento jurídico lamentablemente está muy tendiente
a dejarnos de un lado, ¿no? Muchas veces no se respeta el ejercicio de la profesión, indistintamente que sea para la constitución de una empresa, la redacción de un acta de asamblea de una empresa, o bien sea para representar en juicio a un cliente, ¿no? Ya, digamos que hay otros factores más que la intelectualidad, el conocimiento, la astucia del abogado que perjudiquen eso. Y eso, por ende, repercute en el mercado profesional del derecho, de nosotros los abogados, ¿no? Ujú. Mira, nosotros, por ponerte un ejemplo, para aterrizar ideas, nosotros hemos tenido que aplicar estrategias en materia corporativa de clientes que requieren algo básico, algo sencillo, un acta de asamblea, ¿no? Claro. Y sin hablar de precios o de montos, en la calle con un gestor lo puede conseguir al 10% de lo que nosotros cotizamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, por supuesto, y es entendible, ¿no? Es entendible en el sentido de que o un gestor, o quizás digamos que un abogado que presta la firma al gestor, Sí. o muchos factores. Entonces, pero hay que ponerse creativo, ¿no? Hay que ponerse Ujú. creativo. Yo creo que de la necesidad viene la creatividad, y la creatividad te lleva al éxito. Nosotros hemos aplicado unas, y aquí pues voy a ser totalmente honesto, en este tipo de asuntos donde un gestor en la calle puede cobrar un 10% de lo que tú cobras. Nosotros le hemos dicho a los clientes algo como, y clientes de toda la vida, clientes de 20 años, por Dios, que me son sinceros y me dicen, León, mira, conseguí esto en 70 y tú me cobras 700, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, es verdad, vete con él, hazlo con él, pero lo que te redacte él antes de registrarlo, me lo pasas. Y yo te cobro Claro. nada más 15, yo nada más te cobro 15 minutos de mi tiempo, revisándotelo y acomodando o diciendo que está bien o está mal. Y es como consultar al médico de cabecera. Entonces el cliente como que le gusta la idea, está pagando más barato, pero por el otro lado, pues tú sigues produciendo en el ejercicio de tu profesión, ¿no? Mira, también te comento una anécdota pública, notoria, manifiesta lo que pasó en Venezuela en esa época, el famoso Dacaso. Yo en esa época, pues mira, viendo la televisión, hablando por teléfono con mis socios, viendo las noticias de la gente, primero como un mandatario nacional ordenaba pues, que vaciaran los anaqueles Correcto. y consecuentemente, o sea, aquí no estamos difamando ni inventando, o sea, eso Sí. estuvo en cadena nacional. Y consecuentemente también veíamos en las pantallas de televisor cómo salía la gente con cajas de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y te podrás imaginar la impotencia cuando tú, abogado, en nuestro caso que ejercemos puro derecho corporativo, solo representamos empresas, te podrás imaginar la impotencia, Claro. ¿no? O sea, DACA no era mi cliente, pero ¿qué hago yo si DACA me llama como cliente? Por supuesto. Leo, se lo defiende. ¿Qué hago si el presidente dijo que vaciaran los anaqueles y no hay Estado de Derecho y hay total anarquía? Bueno, nuevamente, Luis, creatividad. Que en conversaciones con mi socio en ese momento, ¿qué decidimos? Decidimos algo que fue el producto, ha sido hasta ahora el producto más vendido de la firma, que la firma ya va a cumplir 60 años. Obviamente no conmigo, ¿no? Con mis padres. Pero, ¿y cuál fue este producto? Nosotros empezamos a hacer simulaciones de inspección. Es decir, Ok. hablábamos con Luis, cliente, dueño de una empresa metalmecánica, por poner un ejemplo, y simulábamos, colocábamos otro abogado, quizás no conocido por los empleados, que llegara con una guayabera roja o una gorra del 4F y Sí. empezara a pedir papeles, ¿no? Y mientras que nosotros estábamos con el cliente desde arriba en una oficina viendo por las cámaras lo que estaba pasando. Entonces estábamos haciendo una simulación, es decir, estábamos haciendo un entrenamiento, Ujú. ¿ok? Estábamos viendo cómo se comportaban los empleados, cómo recibían la inspección, si daban menos de lo que le pedían, si daban más de lo que pedían. Inclusive allí podíamos detectar liderazgos ocultos. O sea, yo podía tener un gerente de tienda y el gerente de tienda pues sencillamente no podía responder, se Ujú. asustaba, temblaba, ¿no? Y venía un subgerente o venía un empleado raso y más bien sí podía resolver y sí podía comportarse de mejor manera. O sea, hasta para detectar liderazgos dentro de la organización sirvió ese producto. Entonces, a eso me refiero. Sí, estamos en un momento, en un mercado bastante complejo, con leyes que restringen mucho el mercado, valga Sí. la redundancia, y que sencillamente tenemos que ponernos creativos. Yo siempre se lo digo a mis muchachos en la Facultad de Derecho, quinto año, señores, no podemos, nosotros no vendemos una póliza de seguro. No es que de vender la póliza y te llamo dentro de un año cuando tengas que renovarla. O sea, hay que tener servicio al cliente, hay que prestarle un servicio de postventa, hay que preguntarle Correcto. cómo está. Mira, yo me he ganado clientes, con esto culmino esta parte, Luis, yo me he ganado clientes que no han sido míos, han sido de colegas,
donde me llaman por un tema laboral, porque tiene su abogado mercantil, me llaman por un tema laboral, resolvemos el tema laboral, pero yo veo que la empresa se llama, no sé, Luis Quicker, compañía anónima. Bueno, yo mando a un asistente al registro, mira, consígueme ahí el registro mercantil. Y cuando veo el registro mercantil, tiene, no sé, 5 años sin aprobar balances, tiene junta directiva vencida o el comisario se le va a vencer el mes que viene. Y yo llamo al cliente y le digo, mira, aparte de resolver el tema laboral, me tuve el atrevimiento de ir más profundo, chequearte tu registro mercantil y tienes esto Mm. desactualizado. No puede ser, Leo, si mi abogado no me ha dicho eso. Bueno, yo sí. Entonces, a Exactamente. eso me refiero de estar encima del cliente y de prestarle un Y servicio impecable. No solo, digamos que superan las expectativas. Esa claro, es la frase, siempre superar las expectativas del cliente. y eso es importante lo que tú dices, el tema de que, ok, lo conseguiste más barato, perfecto, aprovecha esa oportunidad, pero déjame yo revisártelo. Es porque, o sea, te mantienes allí, pero también es como un sentido de pertenencia, de que mira, óchale, es injusto de que, ok, lo conseguiste barato, pero como dice el dicho, lo barato sale caro. Ujú. Imagínate que tú lo revisas y tiene millones de errores que ese documento se lo van a echar para atrás. Entonces, es otro dinero, y son tantas caídas que tú cuando sacas cuenta, es mejor haber sido gastado, es Sí. mejor haber ido con Leoncio, que era un solo gasto, y yo sabía que iba a Puerto Seguro, a un tema de económico, porque esa es otra cosa, la lucha de precio, mira, no, aquí te lo tienes 70, yo te lo pongo en 20, es solamente para generar una sensación de dinero momentáneo, porque yo siempre lo he dicho y yo lo mantengo, yo prefiero ganarme un cliente y ganar poco que cobrarle muy caro y nada más verlo esa sola vez. O sea, la Ujú. idea es como que tú crearte esa fama de que a pesar de que cobres caro, lo haces bien. O sea, tienes un trabajo asegurado, un trabajo pulcro, un trabajo limpio, y es lo que viene mucho de la lucha de los gestores con los que litigan, del tema de que no, que tú eres un gestor, que tú eres, que tú lo que estás... O sea, es una cuestión muy impresionante, y por eso mi pregunta de cómo tú ves el ejercicio del derecho, porque muchas personas que conozco cayeron y dejaron su vida en la gestoría, o sea, no vieron más Ujú. nada que la gestoría, porque se pueden ganar 20 15 $30, pero, ajá, perfecto, pero no lo ves más, porque entonces tú, el apuro, el redactar por redactar, porque, ajá, me están pagando son $30, un ejemplo, estamos hablando de un caso hipotético, y eso es lo que daña, al final de cuentas, daña el ejercicio del derecho. O sea, Sí. lo maltrata, lo minimiza, entonces ves como el abogado, algunas personas ven el abogado como, no, que ese puede ser que el oportunista, es el que cobra caro, es el que el pirata, la cosa. Y a fin de cuentas, te daña tu imagen como abogado, o sea, 5 años estudiando para caer en ese grupo de personas, pero dañas la imagen de una carrera que para mí claro, además, apartando de ese abogado, es una carrera que tiene que mantenerse en alto, porque estamos hablando de los derechos, estamos hablando de la defensa de las personas, o sea, es una cuestión que tú te pones a analizar, y es algo fundamental para mantener viva una nación, para decirlo así, para Claro, mantener vivo claro. el Estado como tal. Entonces, veo eso y claro, uno comienza con tropiezos, pero escuchándote con determinación, como de tu preparación, yo digo, igual también le dicen el médico tampoco deja de estudiar, pero es porque nuestra dinámica es cambiante. O sea, no Sí. es que cambia las leyes, no es que cambia la constitución, sino que la dinámica del ejercicio del derecho es cambiante. Y mira, por ejemplo, tú lo estás diciendo, ejemplo del caso. O sea, cómo ustedes tuvieron que renovarse, tuvieron que reinventarse muchas cosas para poder darle una respuesta a esas personas que estaban siendo golpeadas, como el empresario venezolano en ese momento, que muchos, bueno, lamentablemente muchos tuvieron, la única opción fue cerrar. Conozco muchas personas que tuvieron que cerrar sus empresas porque realmente el costo fue demasiado alto que tuvieron que pagar. Ujú. Eh, pero creo que hoy en día, con personas como tú, personas que a través de sus redes sociales, uno los ves como dándole ciertos tips a las personas,
ciertos conocimientos que antes tú no los veías. O sea, eso es otra cosa que uno tiene que agradecerle también a las redes sociales, de que existen esas ventanas donde el estudiante como tal, porque es donde se prepara todo, o el que está recién graduado, puede por lo menos indagar, preguntar, reforzar lo que se dio, porque es cierto, o sea, y no es muy, y no está lejos de la realidad, de que en la calle es que tú aprendes muy bien cómo es que tienes que defenderte, qué tienes que hacer a los golpes. Pues. Y mi siguiente inquietud, ahí yo evaluando, de las ramas del derecho, hoy en día, ¿cuál tú ves la más factible? O sea, yo sé que, me imagino que vas a decir la tuya, te vas a ir por ahí, lo sé, pero, pero a veces hoy que el que nos está eh, viendo en este momento, que lo invito a suscribirse, que tiene esa duda, porque a la mayoría le pasa, a mí me pasó, al menos que en algún momento a ti también te habrá pasado de que por dónde me voy, qué hago, y cuál es la mejor. Muchos seguían por lo que te dije del tema económico, cuál es la que me va a dar más, cuál es la que me va a dar menos, o sea, ¿cómo tú verías y qué tú le dirías a ese joven que hoy está en esa diatriba, ¿no? En esa Vale. encrucijada. Perfecto, Luis. Bueno, nuevamente hay dos cositas, no quiero dejar una por fuera No, 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 para dale, que culminar, tenemos tiempo. sí, para culminar ese punto de la competencia. Sí, mira, por Sí, ejemplo, yo lo que le invito a tu audiencia abogadil es no tenerle miedo a la competencia y claro, menos aún tenerle miedo a la competencia que cobra barato. Para nada. correcto. Obviamente sí hay que atacar la competencia desleal, el ejercicio ilegal de la profesión. Veo con bastante satisfacción, vi con bastante satisfacción durante el 2023 muchas noticias sobre aprehensiones de falsos odontólogos, falsos médicos, falsos Exacto. ginecólogos, falsos eso. Pero yo creo que por poner un ejemplo, a los periodistas, a los comunicadores sociales y a los abogados nos han dejado por fuera, ¿no? Porque hay Sí, muchos que por ahí que siguen, ejercen la coño, sí. profesión del periodismo o ejercen la función del derecho, que son los gestores. Esa es la competencia desleal. Pero la competencia como tal, al contrario, promuévanla. Mientras más competencia, mejor. Inclusive las leyes del mercado son muy sensatas. Mientras más competencia, mejor para el cliente. Pero Claro, también mientras más competencia es mejor para ti, porque te pones más creativo. correcto. ¿Ok? Entonces, fíjate lo siguiente. Y nosotros creemos fielmente en la firma, en la Andaja Abogados, creemos fielmente en las referencias de nuestros colegas. Fíjate, nosotros, y disculpa que sea un poco egocentrista en este caso o dar esta noticia egocentrista, nosotros un ente ranqueador británico que se llama Chambers and Partners, que rankea desde 1969, rankea a nivel mundial a los mejores abogados individuales y a los mejores y a las mejores firmas de abogados del mundo. Okay. Desde entonces, muchas firmas de abogados en Venezuela han estado ranqueadas solo en Caracas desde 1969. Nosotros, en Landaja Abogados, rompimos ese celofán y en el 2023 fuimos ranqueados, es decir, la primera firma de Venezuela fuera de Caracas en entrar en el ranking mundial. Y en el 2024 repetimos el ranking, porque el ranking cierra, el del 2023 cerró a finales de 2022 y 2024 ya cerró en el finales de 2023 y gracias a Dios volvimos a quedar rankeados. Pero te comento este tema del ranking porque todo es un baremo, ¿no? De por qué quedar rankeado, por qué la firma quedó rankeada. Inclusive te rankean por firma, por departamento de la firma, por abogado individual. Pero la firma, en nuestro caso como firma, ¿por qué quedamos rankeados? Bueno, hay una metodología de investigación que hace esta gente, ¿no? Para decir por qué estás dentro del ranking. Y hay muchas Okay. cosas, casos que hayas llevado, casos llevados emblemáticos, no casos que hayas ganado, casos emblemáticos que hayas ganado, que hayas sido de importancia para la comunidad jurídica, ¿no? Referencias de tus clientes, y todo tiene un puntaje, ¿no? Los casos que hayas llevado, las referencias de tus clientes, los casos perdidos, los casos ganados, etcétera, etcétera. Pero tú sabes qué tiene el mayor puntaje, Luis, la referencia de tu competencia. Claro. Cómo tu competencia se refiere de ti. Es decir, que venga este investigador británico y llame a Luis, que es un colega, Luis Quicker, que es un colega, y le diga, mira, estoy haciendo una investigación, tienes 5 minutos, sí, mira, quiero que me hables de Leoncio Landazzo, quiero que me hables de Landazzo Jaula. La referencia que tú des, inclusive siendo competencia, tiene mayor peso o tiene mayor puntaje que la referencia que me dé un cliente.
por Y supuesto. también tiene mucho más peso la referencia que te dé un no cliente que la referencia que te dé un cliente. Porque el cliente satisfecho va a hablar bien de ti. Claro, por supuesto. Muy, muy difícil que un cliente que nunca le haya llevado un caso hable bien de ti. No vale, yo los he escuchado, son unos duros, le llevaron el caso a Luis y lo ganaron, me Claro. impresionó y no es cliente tuyo. Entonces eso te da más puntaje. Entonces, esto lo traigo a colación para el tema de la competencia, ¿no? Mira, ¿cuál es la materia que yo más recomiendo? Mira, yo tengo ya 20 años, cumplí en junio del año pasado, 21 ya para junio del 24, impartiendo clases, ¿no? Si contamos los 2 años de preparador, ya voy para 24 años, 23 años dando clases. Eh, Fíjate, yo todos los años a mis alumnos de Derecho del Trabajo, el primer día, y saludo, llego, me presento, anoto mi correo, mi teléfono en la en el pizarrón, aprovechando el tema inicial de que si doctor, no doctor, desde el primer día le digo, me pueden llamar doctor, abogado, profesor, profe, Leoncio, Leo, con total confianza, y siempre les digo, confianza académica, porque Claro, mientras claro. más confianza haya, pues no menos miedo o menos temor vas a tener a levantar la mano y a preguntar y por ende vas a aprender más, ¿no? Correcto, correcto. Pero después que hago mi presentación todos los años, y llevo 21 años en esto, después que hago mi presentación hago una pequeña encuesta y les digo, ¿cuántos de ustedes han firmado una letra de cambio? Levantan la mano 10 de 40. Eso es derecho mercantil. ¿Quiénes de ustedes ha tenido un problema de manutención, de régimen de convivencia, de patria potestad? Levantarán la mano también unos 5 o 10. Eso es derecho civil familia. ¿A quiénes de ustedes han montado en una patrulla y hasta yo mismo levanto la mano? Eso es derecho penal. Y por ahí me voy. La última pregunta que yo les hago es, ¿quiénes de ustedes ha trabajado, trabaja o trabajará? Claro. Obviamente todo. Entonces al final todo en esta vida es oferta y demanda. Sí, Y correcto. eso es lo que yo les trato de explicar. Señores, por favor, ejerzan su pasión. Sin duda ustedes tienen que ejercer lo que les apasione. Pero Claro. recién graduados, típico y es normal en Venezuela, que vamos a hacer toderos, siempre vamos a buscar un Sí, registro sí, sí, sí. mercantil, un cálculo de prestaciones sociales, un procedimiento de reenganche, las cuestiones sencillas pero variopintas, ¿no? Claro. Y les digo, por estadísticas ustedes van a recibir más cosas laborales que penales, que mercantiles, que civiles, entre otras cosas. Entonces, sí, sin Correcto. duda, claro, el mercado es muy distinto. Yo recuerdo, Luis, yo recién graduado, 2003, yo me gradué en junio de 2003 y en agosto de 2003 entra en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Eso fue un boom. ¿Y cuánto mercado no hubo allí? ¿Y cuánto dinero uno no ganó en honorarios profesionales? Gracias a Dios, Claro. porque era algo muy novedoso y el cliente estaba desesperado poniéndose al día, ¿no? Luego vino la LOPSIMAT en 2015. Luego vino la Ley Orgánica del Trabajo en 2012. Es decir, mientras más te cambien las leyes, claro, ahora vemos en materia laboral, digamos que un suspenso, una Ujú. pausa, porque no tenemos leyes nuevas, ¿no? Urge, Ok. por supuesto, una reforma laboral, pero no tenemos leyes nuevas. No obstante, pues aquí todo el mundo o trabajó, o trabaja, o trabajará, y siempre va a haber mercado para representar o asistir a trabajadores, a sindicatos o a empresas. Bueno, mira, creo que lo que dices es muy cierto. Creo que esa encrucijada, bueno, todos pasamos por allí. Yo hace poco, yo que estaba estudiando, esa encrucijada donde, mira, inclusive me ha pasado compañeros de estudio en ese momento mío que le escribían a los profesores para, mira, para que me des oportunidades en tu bufete, en tu escritorio, nunca le dieron respuesta. Al final ellos como eso es como que los desmotivó y nosotros conversando le dije, pero es que dale tú solo entonces, o sea, vete para la calle, vete a tus contactos, a tus cuestiones y ahí poco a poco tú verás por qué rama te vas a ir, por qué camino vas a agarrar, porque es cierto lo que tú dices, al principio todos somos toderos, al comenzar somos toderos porque estamos viendo dónde vamos en un mundo nuevo para nosotros el tema del ejercicio, que es distinto al tema de ya del estudio, totalmente diferente, pero que no se puede dejar atrás, ¿no? Es así. Y ahí viene mi inquietud o pensando, ¿tú crees que ha evolucionado el derecho desde un tiempo para acá? ¿Ha evolucionado? ¿Se ha mantenido? ¿Ha cambiado? ¿Ha evolucionado? 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 ¿Ha evolucionado?
con esa que tú hablas de reinventarse en situaciones que a veces son primera vez que vemos nosotros en Venezuela, para esos abogados, ¿cree que así se va desarrollando una nueva manera de ejercer el derecho? O, o, claro, ajustándonos a las leyes, pero renovándolo. Mira, Luis, qué pregunta tan asertiva, porque fíjate, eh, en junio, yo te lo voy a hacer llegar, en junio, en plena pandemia, junio del 2020, yo escribí un paper, un PDF, te lo enviaré en digital, rodó por los grupos empresariales, llamado 8 propuestas de productividad para la nueva normalidad. Han pasado 4 años y me siento muy satisfecho que tres, creo que cuatro, te los voy a tratar de recordarme y enumerarte los 8, se han estado cumpliendo o al menos a media. Ok, Porque son temas que obviamente vamos a requerir de la presencia del Estado o de la permisología, lamentablemente, del Estado para poder. Mira, por poner un ejemplo, nueva normalidad implica, por supuesto, esto, telemática. correcto. ¿Okay? Y para tener una buena telemática, para tener una buena teleeducación, una buena telemedicina, una nueva teleasesoría en abogados, un nuevo infogobierno, nosotros tenemos normativa de infogobierno en Venezuela, nuevas normativas de firma electrónica, todo ese tipo, necesitamos una plataforma robusta de telecomunicaciones. Y ni el Estado ni los particulares venezolanos tienen el capital robusto para cablear a toda Venezuela y darle una buena tecnología 5G. Claro. ¿Okay? Entonces, eso amerita, sin duda, y aterrizo la idea, una apertura del mercado en materia de telecomunicaciones. Ujú. Para que no solo esté Movistar y valga la cuña, que no solo esté Digitel, sino que vengan 5 y 10, que al final eso es bueno para nosotros como usuarios, Claro, como claro, claro. consumidores, porque volvemos al tema de la competencia. Mientras más Mm. competencia, pues mejoran los precios. Pero es para que vengan estos inversionistas con sumas mil millonarias en dólares a invertir en telecomunicaciones en Venezuela, necesitan seguridad jurídica y eso es algo de lo cual lamentablemente carecemos. Esa fue la primera propuesta. Sí, Recordando así, por poner un ejemplo, Luis, estamos sumamente atrasados en materia de registro. O sea, el tema, yo no entiendo todavía la redacción del acta asamblea, 4 folios, la aprobación de balance, los libros. O sea, tenemos un código del comercio de 1917, por el amor a Jesucristo, tiene más de 100 años. Tiene una sola reforma en la década de los 50, es decir, aún con la reforma tenemos 70 años con el mismo claro. código de comercio. Entonces tenemos un código de comercio que nos obliga. Yo hablo con clientes transnacionales y me dice, ¿qué es eso, León? Si yo le muestro los libros, así en el Zoom, le muestro los libros de contabilidad, el libro mayor, el libro diario, el libro de acta, el libro accionista, y se sorprenden, ¿qué es eso, León? O sea, ni siquiera es impresionante. Entonces, el tema de los registros, y es una de las propuestas que yo hago en ese paper, es tener registros mercantiles, registros inmobiliarios y registros civiles a través de tecnología blockchain. O sea, Claro, que yo pueda comprarle el apartamento a Luis Cuícar y que yo esté suscribiendo mi contrato compraventa con un clic. Más nada, es más, la tecnología blockchain también es llamada o tiene como sinónimo el notario virtual, porque es una claro. tecnología blindada, una tecnología totalmente encriptada. Pero es que no, es que tenemos que seguir teniendo en todas las ciudades y en todos los pueblitos de Venezuela la casita vieja del registro inmobiliario, donde la gente va a hacer cola con esa carpeta, y cuando cae un palo de agua llueve y gotea y se mojan los archivos. O sea, es un tema que estamos muy atrasados en ese particular. Lo otro que estamos atrasados, por ejemplo, también es en el tema fiscal, en el tema tributario. Claro, En Nicaragua y nosotros somos los únicos de todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina, que no tiene factura electrónica. O sea, seguimos con la bendita factura de la imprenta fiscal en 3 ejemplares, en la copia blanca, la copia amarilla y la copia sí. roja, por el amor de Dios. O sea, hay un tema que se llama factura electrónica, pero es algo que el Estado todavía no quiere intervenir. Recuerdo que también hablé de temas, por poner un ejemplo, Luis, en ese paper hablé también del tema de legislación en el teletrabajo. Mira, por poner un ejemplo, a mí me da pena cuando salió la ley orgánica, cuando hablo con mis colegas laboralistas de otras latitudes, cuando se sancionó la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadoras, LO triple T, que yo la llamo ley orgánica del trabajo transmitida por Twitter, porque recuerdo que Chávez Candanga Correcto. se lanzó todos los comentarios de la ley por Twitter antes que saliera la ley. Sí. Eh,
ya para el 2012, ya para mayo de 2012, Luis, estamos hablando que Colombia, estando al lado, que tampoco es un país recontra desarrollado, por Dios, y menos en el 2012, nosotros estábamos mejor que ellos. Sí, Ya Colombia en el 2012 tenía una ley del teletrabajo. Entonces viene el legislador de 2012 en la Ley Orgánica del Trabajo y solo pone un capítulo del trabajo a domicilio. Por el amor a Jesucristo. O sea, el legislador creía que el trabajo a domicilio es la viejita que está en el centro de Valencia cogiendo ruedos. ¿Sabes? Que correcto, trabaja desde su casa. O sea, no le pone, no le imprime el tema de la telemática, de esto, de la cámara, del video. correcto. Entonces, hay temas fundamentales. Yo te voy a pasar ese paper, hay otros, creo que te mencioné cuatro, hay otros que, que son fundamentales y que sí, estamos muy atrasados en ese tema y que esperamos pues que el Sí, Estado, el es Estado en correcto. los últimos 2, 3 años, sobre todo post pandemia, ha estado volteando hacia la empresa privada. Claro, no tiene la renta del petróleo, luego las sanciones bueno, por supuesto quienes producimos somos el sector privado, así de Ujú. sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, voltea hacia nosotros y como que da ciertas concesiones, pero lamentablemente las concesiones son de facto. Yo siempre digo que estamos actualmente en un libre mercado de facto, un libre mercado de hecho. ¿Por qué? Porque sigue la ley orgánica del trabajo, sigue la inamovilidad, sigue la ley orgánica de precio justo, en específico el tema del máximo del 30% de ganancias de un producto o servicio. Siguen cosas que lo que hacen es restringir el mercado. Pero Luis, te pregunto y le pregunto a tu audiencia, ¿desde cuándo no vemos una inspección del IPSACEL, una inspección de la SUNDE? ¿Por qué? Porque se están haciendo la vista gorda, porque entienden que el mercado se tiene que desarrollar, que el mercado tiene que ser libre para Correcto. que pueda producir. O sea, un mercado libre implica que son empresas que generan trabajo registrado, una empresa que genera impuestos y sobre todo una empresa que genera riqueza para sus accionistas y para su entorno, para su comunidad, para sus trabajadores, sus colaboradores. Ujú. Entonces, ya el Estado entendió eso y sobre todo, y lo entendió a las malas, lo entendió porque se le acabó la renta petrolera, ¿no? Correcto. Entonces, pero como dicen en el pueblo de mi mamá en Churuguara, no se embraguetan, o sea, no tienen el coraje, digamos, Sí, no tienen la valentía de derogar esas leyes y ya. Sencillamente claro. se hacen la vista gorda. Y ¿qué es lo más lamentable de eso, Luis? Y es un tema que como abogados tenemos que hablar con nuestros clientes. Es Ujú. un tema que a todos nosotros los empresarios entonces nos deja rabo de paja. Porque Correcto. está bien, no te inspecciono, me hago el loco, pues factura más del 30% de ganancia, pero cuando quiera ponete la piedra, voy y te la pongo, porque la ley sigue vigente. ¿Me Correcto. explico? Y así con muchas otras normativas que, te repito, restringen el mercado, no las están inspeccionando, se están haciendo la vista gorda, como decimos en criollo, se están haciendo los locos, pero y eso ha hecho que más o menos evolucione el mercado y que haya productos en los anaqueles y que tengamos cierto respiro. Pero al final tenemos rabo de paja porque estamos incumpliendo las leyes, pues. Y te digo algo referente a eso que yo he visto que será un gran reto para, bueno, cuando venga un cambio político en el país, el gran reto del área jurídica, para decirlo, del sistema judicial, de ese muro tan Ujú. enorme que tenemos nosotros de leyes, normativas, Leo, un muro tan enorme que al final de cuentas, cuando ves son trabas. Y el gobierno, adicional a eso, ve a la empresa privada como el principal enemigo, cuando más bien debe ser el principal aliado de cualquier estado para poder avanzar, porque muchas de esas cosas que tú dices, que estamos atrasados, de lo que te comenté de la evolución, de lo que te pregunté, o sea, un atraso enorme, o sea, para nosotros poder avanzar, no solamente en esta área, sino en muchos factores, en muchos ámbitos, en muchos espacios de la sociedad, debemos avanzar, en este caso por lo menos la parte tecnológica, que en eso yo creo que estamos apenas gateando nosotros. Si no es por la pandemia, no sé si tú coincides conmigo, por la pandemia, estos espacios ni siquiera se harían todavía, porque eso fue lo que más bien obligó a la gente a renovarse, a buscar la manera de cómo comunicarse, cómo seguir trabajando, pero tuvo que pasar una pandemia para eso. Además de que vemos ese muro tan enorme, volviendo al tema jurídico, ese muro tan enorme de leyes, de normativas, de cualquier tipo de cosas que a final de cuentas, que cuáles se están aplicando, cuáles sí sirven, cuáles no sirven. O sea, ese es el gran reto que como abogado se va a tener, ese es el gran reto que está al frente
de todo lo que es el sistema judicial como tal, de esa depuración Sí, que del se tiene Poder que Judicial hacer, como tal. se tiene que depurar totalmente para poder avanzar, porque entonces tú ves, como tú dices, la inspección que se da, que no te la hago ahorita, pero te la puedo hacer más adelante porque te quiero embromar en alguna situación. Claro. Esa mentalidad también, o sea, podemos tener las leyes más avanzadas, pero si la mentalidad no la cambiamos tampoco, seguimos retrocediendo. Y ahí voy y ya vamos casi finalizando. Para Leoncio, ¿qué tan importante es la ética en el ejercicio del derecho? Wow, fundamental, fundamental. Mira, empiezo comentándote que algo que muchas veces no entendemos, o yo todavía no lo entendía recién graduado y me di golpes en el camino para entenderlo. Sobre todo cuando tú montas tu firma de abogado Claro. o cuando eres un abogado independiente. Que, y por eso es que el legislador venezolano es sensato que no nos permite constituirnos como compañía anónima, sino como sociedades civiles, como SC. Exacto. Y es porque, señores, nuestro capital está aquí. Ujú. O sea, literalmente, o sea, cuando mucho será un laptop, una computadora, o si compraste la oficina es propia, o el mobiliario, o la biblioteca. Pero de resto tú no tienes un capital invertido, ¿no? Bien sea como abogado independiente o como firma de abogado. Tu capital es tu intelecto, tu capital Ujú. son tus estudios, y al final también lo que más pesa dentro de tu capital es tu reputación. Entonces, muchas veces no, es fundamental que en todo paso que tú hagas como abogado, entiendas el tema Correcto. ético profesional. Y muchas veces, nosotros tenemos muchas falencias en nuestras universidades, como en todo el mundo, no lo digo por crítica, como todo el mundo, pero en particular en Venezuela y en particular en materia de ciencias jurídicas, por poner un ejemplo, es el tema de la gerencia. Así Ok. como tú estudias 5 años y no ves gerencia y después no sabes lo que es una estructura costo, no sabes cuánto cobrar, no sabes cómo gerenciar si vas a montar una oficina, no sabes, ese tema que uno se tiene que dar golpe. Yo hice cursos en el IESA, yo hice para allá, hice para acá, leí libros, pero fui autodidacta, no lo vi en Correcto. la universidad. Bueno, también pasa con el tema ético. Con el tema ético, nosotros tenemos una ley de abogados, tenemos un código de ética Ujú. y tú haces una encuesta dentro de nuestros colegas y pocos lo han estudiado, poco lo entienden. Incluso nosotros como abogados tenemos la obligación de reportar ante cualquier tribunal disciplinario la conducta antiética de otro abogado. Correcto. La obligación. La obligación, no es el derecho que yo tengo de irte a Claro. denunciar, no tengo la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí te comento una anécdota que le puede pasar a muchos de tu audiencia, sobre todo recién graduados. A mí me pasó recién graduado la siguiente anécdota, que gracias a Dios tenía un gran autoestima, porque si no, y empiezo por el final, si no, en realidad hubiese engavetado el título y me dedico a otra cosa. Yo recién graduado, yo vengo de una familia de abogados, pero ninguno laboralista. ¿Eh? Papá, mamá, abogados, mis 3 hermanas mayores, abogados y yo. Mi papá mercantilista, que en paz descanse, mi mamá penalista. eh, y yo recuerdo que, bueno, recién graduado, me llega mi primer caso, redacto mi primera demanda laboral, estaba representando al trabajador, creo que fue la única vez que representé a un trabajador, además gran amigo, y era un buen caso. Y yo redacto mi demanda, redacto mi libelo y se lo presento a mi papá. Y mi papá lo lee con detenimiento. Mira, me parece muy bien, pero yo no soy laboralista. Pregúntale a tu mamá. Se lo presento a mi mamá y mi mamá lo lee. Mira, yo no soy lo veo muy bien, yo no soy laboralista. ¿Por qué no te llamas a fulanito de tal? Me reservo el nombre y sobre todo porque falleció. ¿Por qué no te llamas a fulanito de tal? Que hasta le pedía la bendición, que se graduó conmigo, imagínate, se graduó con mi mamá en el año 69 y Imagínate tú. que tiene libros de laboral y que tiene un doctorado en materia laboral y representa empresas de la zona para que te lea la demanda. Entonces, bueno, lo llamé resumiendo el cuento, lo llamo, me lee el libelo, me da las recomendaciones respectivas, cambio las recomendaciones, presento mi demanda. ¿Tú sabes quién me contesta la demanda? ¿Quién te la...? Él, el que me revisó Así. la demanda. Así. El supuesto amigo de mi mamá que se había graduado con mi mamá. Imagínate tú. Entonces te podrás imaginar que obviamente me dieron palo en primera instancia, segunda instancia, Claro. no subía casación ni recurso de legalidad ni nada porque iba a seguir llevando palo. Y yo recién graduado, pues que, claro, o sea, obvio que me dio palo. O sea, si él mismo me dijo que cambiara esto y quitara lo otro, ¿no? Exactamente. Entonces a eso me refiero de que menos mal que tenía un gran autoestima y que seguía echándole Claro. pichón
porque si no, bueno, engaveto el título, me decepciono de la carrera y sigo otro rumbo, ¿no? Y esto puede pasarle a los colegas. Entonces, mucho cuidado con el tema ético, mucho cuidado con el tema, sobre todo hay materias muy delicadas, hay materias muy delicadas. Señores, cuidado también con la confidencialidad con el cliente. Mosca, sobre todo cuando utilizamos correos Hotmail o correos Gmail, eh, apliquen temas de seguridad, mosca cuando estén imprimiendo en cybercafé, en temas que no tengan impresora propia y de repente se filtre un documento. Claro, Mira, o sea, yo me enteré que demanda, Eva, esto es verídico, Luis, y esto pasó en ok, noviembre. O sea, yo estoy en una audiencia de mediación en laboral y el expediente traía una prueba que venía de Inspectoría del Trabajo. Y esa prueba, certificada y todo, con sello, esa prueba se ve que utilizaron papel reciclado. Es decir, que por detrás tenía una raya, claro, pero tenía información. ¿Eh? correcto. Y yo me entero que un tío de mi señora tenía un tema de reclamo en la Inspectoría del Trabajo, porque me enteré de la parte de atrás, de De algo la que no parte tiene de... nada que ver. Entonces, eso es una gran falta de la Inspectoría del Trabajo, Sí, eso es una sí, gran falta, sí, porque está violentando la confidencialidad, la privacidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, imagínate, si eso lo hace el Estado, ¿qué claro. queda de nosotros? Entonces, mucha atención con el tema de privacidad, de confidencialidad, de los temas que traten con sus clientes. Para nuestros clientes somos unos curas, unos sacerdotes, no podemos decir absolutamente nada. Yo para decir el nombre de un cliente, el cliente se tuvo que haber ido del país, cerró las puertas, y sobre todo nosotros tenemos mucho compliance interno. Nosotros, para decir que un cliente es mío es porque ya yo le pregunté si puedo decir que él es cliente mío. Ok, Si yo hablo de un caso de un cliente es porque ya yo le pregunté al cliente si puedo hablar de ese caso, ¿no? Porque son temas muy delicados que poco se conoce, porque poco se conoce de ética profesional, de procedimientos éticos profesionales, y vemos abogados en el día a día que incumplen eso. Y creen que no lo están incumpliendo, y sí lo están incumpliendo, correcto. por poner un ejemplo, y eso lo hablé con buenos amigos que ganaron las últimas elecciones, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Nosotros tenemos una prohibición expresa por la ley de abogados de publicitarnos. Nosotros no podemos pagar publicidad. Yo tengo grandes amigos comunicadores sociales, periodistas, dueños de radio, etcétera, etcétera, que me dicen, y yo les digo, no, es que nosotros no podemos, yo no puedo publicitar,me la ley me lo Claro, prohíbe. Y de claro. repente tú vas por plena Avenida Cedeño, antes de cruzarla Sí. o bien al Palacio o bien al Acuario, y ves una gran valla ahí de un colega que se publicita. Y, y además, la ley es clara que sí te da una excepción. Tú te puedes publicitar cuando eres especialista en una materia y nada más te puedes publicitar en esa materia. Pero Exacto. recuerdo que este colega, por poner un ejemplo, y no lo conozco y mis respetos para él, pero recuerdo que este colega se publicita como especialista en derecho inmobiliario. Esa especialización no Ah, existe. pero sí Eso pasó, es, sí, sí, sí estaba la valla. claro, pásate por Avenida Cedeño, eso sigue ahí. Y la misma Ah. valla está al frente, y la misma valla está al frente del centro comercial Mediterráneo Plaza. Y en una emisora 92.9, no recuerdo el nombre, hay una publicidad rotativa de un abogado en materia de divorcio. No se puede. Lamentablemente no se puede. Ok. Pero bueno, son temas que se desconocen porque inclusive, repito, también hay mucha Claro. falencia a nivel académico, que no hay una materia al respecto, ni siquiera lectiva, ni siquiera un seminario, una Mm. materia lectiva para ver el tema de Solo ética se menciona profesional, por ¿no? encima y se pierde en el tiempo. Claro, y típico que recién graduado, un tío te regala el librito El alma de la toga y nunca lo lees. Eh, exactamente, es Típico, correcto, es típico, correcto, típico. es Entonces, correcto. nada, mucho, mucho ojo a eso, asesorarse mucho. Si nos estamos especializando y leemos mucho y nos preocupamos mucho por especializarnos y aprender más en una materia en específico, qué es más bonito que aprender nuestra misma profesión, ¿no? Y qué podemos y qué no Claro. podemos hacer. Es respetarla, valorarla. Sí, Es como te comenté al principio, el sentido de pertenencia que debemos tener nosotros con nuestra profesión, que es nuestra personalidad, es como hablar de ti mismo. O sea, yo hablo claro, del derecho y es hablar de mí mismo porque estamos dentro de ese claro. grupo de personas, ¿no? Así como el médico, así como el contador, etcétera, etcétera. Y al Bueno, final es tu Leonis, nombre, al es final es tu correcto. nombre y sobre todo, bueno, en mi caso, que también vengo de familias de abogados, es el nombre también de mis generaciones, yo me siento muy satisfecho, por ejemplo, en estos días.
entregué un local, traspasé un local que me habían alquilado a mí, entonces lo traspasé y el propietario preocupado, ¿pero a quién? Pero no, a quién. Si tú dices que no es no, es que me preocupa porque yo llamo a pedir referencias a esa persona y no consigo referencia. En cambio de ti pedí 3 referencias y me dieron 15 buenas. O sea, son cuestiones que satisfacen, ¿no? Y que al Claro. final eso te ayuda en el ejercicio de tu profesión, porque como tú Y dices, pues uno, Leoncio, no es que lo busca, sino que haces el trabajo como debe ser. Tu claro, trabajo tu habla por ti, sí, comportamiento, es correcto. Hay eres el personas que, reflejo de tu comportamiento, es sí. totalmente, porque hay personas que buscan esa etiqueta y nunca la van a conseguir porque eso se te nota, ¿no? Se te nota cuando tú ves lo Claro. que quieres es ser etiquetado como que no, yo quiero ser bueno en tal área, pero no lo digas tú, deja que tu trabajo hable por ti mismo, que tus clientes Sí, no, hablen por ti. claro, y fíjate que no quiero que tu audiencia entienda con este último tema que tratamos que seamos unos corderitos. No, Exactamente, el exactamente. abogado tiene que ser astuto. Correcto. El abogado tiene que ser muy astuto. O sea, una cosa es que seas ético, pero que seas astuto. Ujú. Que tu astucia no pase esa línea delgada de la ética. ¿Ves? Es por poner un ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos en entrevistas, sobre todo cuando hablamos de tema tributario, el tema de la diferencia entre evitar impuestos y evadir impuestos. Es correcto. Yo asesoro a mis clientes para que eviten el impuesto, precisamente para que paguen menos. Para eso me llamaron. Pero Claro, claro, evitando el impuesto, no evadiéndolo. Evadiéndolo ya es un ilícito. claro. Entonces me preguntan, profe o Leoncio, pero deme una diferencia entre evadir y evitar. Bueno, demasiadas, te pongo una básica. O sea, si tú tienes tu tarjeta de débito en bolívares y tienes un billete de $20 y vas para Farmatodo a comprar algo de $20, te van a cobrar 20 más el 3% de impuesto al IGTF. No pagues con $20, paga con la tarjeta de débito, que no te van a Claro. cobrar el 3%. Eso es evitar el impuesto. Viste que no lo estoy evadiendo, lo estoy evitando. Exactamente, exactamente. Entonces, puse un ejemplo muy fatuo, muy básico, pero eso, si lo vemos macro, estamos hablando de planificaciones financieras de transnacionales para que eviten impuestos y precisamente dejen de pagar millones y millones de dólares Correcto, evitando impuestos, no evadiéndolo. Entonces, ahí estamos siendo éticos, astutos, pero correcto. totalmente éticos, ¿no? Es así. Bueno, realmente no me equivoqué para hablar de este tema. De verdad que agradecido, Leoncio, por todo lo que hemos conversado. Creo que los que nos van a escuchar sentirán ese aire de que, mira, me están por aquí, me están diciendo, o sea, tomarán en cuenta lo que yo puedo decir, o lo que al principio yo no lo tuve. O sea, yo también busqué, mira, cómo hago, cómo esto, y como te dije, yo creo que el fracaso y las caídas son parte de un proceso para avanzar. Y los que escuchen este podcast, este capítulo, creo que van a sentir ese alivio de que, mira, epa, vamos a echarle pichón, porque al final de cuentas, lo que yo busco con esto es que aquel que está saliendo hoy de una universidad, que viene, no tanto el tema de la situación, como está el sistema judicial, cómo está el ejercicio, tenemos un país en caos, ¿no? En todos los ámbitos, y entonces tú sales a la calle a querer comerte el mundo cuando ves que tienes muchas cosas en contra, y al escuchar este tipo de comentarios, de consejos, de aliento, creo que podremos mantener el ejercicio vivo, podemos mantener que cada vez más personas quieran estudiar derecho, cada vez más personas quieran ser abogados, porque como tú dices, la competencia es buena, la competencia es sana y es necesaria. Es necesaria porque tanto es necesaria para uno mismo, porque te impulsa, epa, hay mucha competencia, tengo que echarle el resto, tengo que hacer mejor las cosas, tengo que formarme más, hay que ampliar ese currículo, hay que ampliar ese conocimiento, o sea, es necesaria. Y de verdad que, bueno, agradecido, Leoncio, por tu tiempo, por dedicarnos este tiempo para poder conversar este tema del ejercicio como tal, que es muy interesante, muy necesario hoy en día. Muy poco he visto eh, personas como tú lo estás haciendo, que utilicen las redes para alimentar, para educar a los jóvenes o al abogado en general, porque yo he visto, yo consumo tu contenido, yo te sigo por las redes, por Twitter también eres bastante activo
y es necesario eso. Ojalá muchas personas también lo hicieran, ojalá muchos abogados con grandes conocimientos, porque también el recelo de yo, no, eso es mío y yo quiero mantenerlo para mí. Si tú quieres saberlo, contrátame, págame mis honorarios, si tú quieres tener ciertas cosas. Y creo que uno puede abrirse un poco. Pero bueno, Leoncio, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Unas palabras finales que quieras darle a todas esas personas que nos van a ver, que nos están viendo. Mira, bueno, gracias a ti, Luis, bastante fresca, bastante fresco este podcast. Lo seguiré consumiendo, lo seguiré viendo, escuchando. Gracias, gracias. Te felicito, sigue así. A los que todavía no han hecho clic, hagan clic ahí a seguir, por favor, a Luis. Y bueno, mira, reflexión final. A ver, sonará cliché porque, a ver, lo escuchamos mucho en materia, sobre todo de empresas, misión, visión, propósito. Sí, sí. Lo escuchamos mucho en temas de autoayuda, en psicólogos, tienes que buscar un propósito de vida. Los coaches Eh, eh, motivacionales. exacto, pero lo que no he escuchado y es lo que quiero promover en esta reflexión final es que a nivel profesional también busquen un propósito de vida. Y les comento el mío. El mío es defender los derechos e intereses de la iniciativa privada. Entonces, si tú tienes un propósito como profesional, todo lo que tú le imprimas a tu trabajo va a llevar ese propósito y el cliente lo va a percibir porque al final vas a estar hablando el mismo lenguaje, el mismo idioma del cliente. Entonces busquen un propósito, más que el propósito de vida, que imagino que Claro. ya lo tienen, y si no, búsquenlo rapidito. Más que un propósito de vida, más que un propósito de empresa, búsquense un propósito profesional. Yo me gradué de médico, ¿para qué? Yo me lo doy de abogado para Claro, que, ¿cuál es mi propósito? Bueno, obviamente todos queremos mantener una familia, casarnos, tener la casa, el perrito, el gato, dos hijos, el varoncito y la hembra, tener la cocina, etcétera, etcétera. No, profesionalmente, más allá de lo económico, profesionalmente, ¿cuál es nuestro propósito de vida profesional? Al ustedes encontrarlo, van a tener la mitad del camino andado. bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Comenten, sigan a Leoncio por acá abajo, van a estar sus redes sociales para que lo puedan seguir y puedan interactuar con él. Suscríbanse, comenten, denle me gusta y bueno, nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Seguro. Gracias.